¿Qué va a ser? Ay, No hay Dios. nada de laboratorios todavía, profe. Mirá, ayer o antes de ayer hablé con el decano, dice que digamos, en síntesis estarían habilitando los laboratorios en función de lo que diga en cada departamento. No sé, Daniel, ¿te has enterado de algo? Ya deberíamos estar, bueno, hoy era especial porque ayer ha sido las elecciones ahí en las tecnológicas, seguro que deben estar limpiando, no debe haber ido nadie, deben haber una, pegado una fumigadita, pero ya en teoría ya tendrían que ir estando habilitados los laboratorios para que nosotros podamos ir a dar unas cuantas clases por ahí, por El lo menos unos miércoles cuantos. estuve, ¿Ah? el miércoles estuve en los laboratorios. ¿Qué tal? ¿Limpian o no? ¿O le falta limpiar? Falta limpiar todavía. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tiene que Pero sí limpiar va a todo. definir en estos días eso. Ah, bien, bien. Pero ya van. Sí, Bien, van, digamos, van pensando que están limpiando, porque si no, vamos a pasar todo el año limpiando, no vamos a hacer nada. Eso también los no docentes por ahí se demoran un poquito. estuve viendo también la biblioteca llegó, los libros nuevos Ajá. para Ah, ¿se han consulta. comprado los libros? Ya llegaron, sí. Bien Sí, sí, ahí, un par de bien libros ahí. muy, muy interesantes. Muy bueno. A ver si los tengo a mano. No tengo a mano el listado, pero yo le voy a conseguir y lo paso. Y el otro tema también que Colombo hizo una pequeña biblioteca virtual. Sí, También hay libros muy buenos. Muy sí. buenos. Por Creo que la supuesto que están pasamos en al grupo, inglés. ¿no? Ah, ese que habría que pasar a los chicos el link. Creo que habías pasado a vos al grupo, me parece. Ah, ¿Puede no me ser? acuerdo, puede ser. Puede ser. En todo caso, también sabe que si lo podemos pasar al link a la plataforma. Sí, Sí, profe, sería bueno. Lo sí, sí, sí. dejamos ahí en la plataforma. Ujú. Bueno, bueno, vamos avanzando para que así uy, dame un Entró segundo. Salvador. Buenas noches, Salvador. Acá. Pueden ver la aplicación. Bien ahí. Bueno, tac, estoy borrando. Ahí pueden ver bien, chicos. Sí, Sí. profe. Bien ahí, buena, buena, buena. Bueno, hoy vamos a hacer una introducción a este nuevo tema que se llama teoría de la aproximación. El próximo viernes el ingeniero Carrera va a dar un práctico para cerrar ya el tema de filtros. Si puede pasar por el grupo, bueno, sí, sí vamos a pasar por el grupo el link, ya lo voy a buscar bien. Por los dos lados lo vamos a pasar. El próximo viernes el ingeniero Carrera va a hacer un práctico para que ya quede cerrado el tema de filtros. Aunque los filtros continúan, no sea un problema porque el filtro continúa hasta fin de año, y la aplicación también de utilizar el microcap la vamos a poder seguir usando. Ahora, este tema es un poco mucha teoría y mucha matemática. De todos modos, lo mismo he tratado de hacer algunos temas eh, en microcap. Ya lo voy a buscar los ejercicios que voy haciendo acá como para que tengan ustedes para ir practicando. Bueno, el pasa es que el microcap soluciona un tema de utilizar un simulador antes que hacer la práctica. Pero hacer la práctica de estos temas es un poquito más complejo porque hay que utilizar muchos componentes y a veces no salen lo que nosotros queremos. Bueno, teoría de la aproximación. ¿En qué consiste la teoría de la aproximación? Fíjense, es una aproximación de filtro. Yo le había comentado la vez pasada que acá nosotros estamos viendo un filtro ideal. La idea cuando uno diseña un filtro es tratar de llevar el filtro real, tratar de aproximarlo a un filtro ideal. Acá nosotros tenemos el dibujito de un filtro ideal, fíjese, de el módulo de h de j omega al cuadrado sería la amplitud, ¿no es cierto?, en función de la frecuencia. Ese sería nuestro filtro ideal de un filtro pasa bajo. Pero ustedes saben que la realidad, muchas veces, el filtro pasa bajo era así. ¿Se acuerdan? No es parecido a la realidad. Entonces, la teoría de la aproximación lo que intenta hacer
Ah, tiene razón. Volvemos para atrás. A grabar. Tiene razón, tiene razón. Bien. Recording in progress. Retomamos. Empezamos de nuevo la teoría de la aproximación. Vamos a hacer una introducción. Este tema es un poquito más complejo, así que lo vamos a hacer con tranquilidad. No es tan largo, pero sí para que se entienda bien. Nosotros vamos a dar una suerte de definición de teoría de la aproximación. Es tratar de llevar este filtro, que es un filtro real, que nosotros tenemos acá, mediante ecuaciones, vamos a tratar de llevarlo a aproximarlo, por eso se llama aproximaciones de filtro, aproximarlo al filtro ideal. Justamente ahí ponemos que el diseñador tiene que tener una función racional realizable, HDS, para poder llegar a este puerto, porque si no, por ahí podemos llegar a funciones que no lo podemos realizar. Y ahí aparecen justamente las especificaciones de la banda pasante, la banda de rechazo, la banda de transición, tanto en magnitud como en fase. Por supuesto que nosotros, si queremos hacer una transmisión perfecta, que es lo que le llamamos acá, en esta parte, sería la transmisión perfecta, donde no hay atenuación, pasarían todas esas señales, y en el punto 1 ahí se cortaría y ya no pasa más. Sería la banda de atenuación infinita, donde justamente la transmisión es nula, este tramo. Bueno, no es tan fácil conseguir eso. Ahí van a aparecer ahora los funciones de orden superior, los filtros de orden superior. Pero bueno, la idea es esa, tratar de llevar un filtro real, tratar de mediante ecuaciones o mediante una función racional, HDS, tratar de llevarla más o menos cercana a un filtro ideal. Bueno, la característica de transferencia ideal no es realizable, o sea, ningún filtro ideal puede ser realizable tan fácilmente. No vamos a llegar, pero sí se aproxima un poco. Entonces vamos a querer que una función racional que continúa de S con un número finito de polo y cero. O sea, nosotros tenemos que conseguir que la función tenga un número finito, no un número infinito de polos y cero. Pero para eso hay que poner ciertos márgenes de tolerancia. Por ejemplo, en este filtro, fíjense algo importante acá. Nosotros siempre hemos puesto, yo la verdad que por ahí en los filtros, cuando nosotros hacemos la parte real, nunca hemos puesto esta tolerancia que está acá, fíjense, ni esta tolerancia que está acá, porque hemos dicho que este filtro va a ser cuando cae los menos 3 decibeles, ¿se acuerdan? Menos 3 decibeles, lo hemos hecho casi prácticamente, ahí sería la banda de corte, estas frecuencias son las que pasan, y de acá para acá serían las frecuencias que se van atenuando. Bueno, pero justamente tienen algunas tolerancias de la banda pasante, acá le hemos puesto epsilon, no sea un problema por la nomenclatura, después lo vamos a ir viendo lentamente, y una tolerancia en la banda de rechazo, acá que tenemos sigma. Pero tenemos que tener un cierto, fíjense, una cierta condición que sigma es menor que epsilon, o sea que la banda de rechazo, perdón, sea mayor que la banda pasante, justamente para que la banda pasante sea la que tenga la posibilidad de pasar la frecuencia que yo quiero y la banda de atenuación sea mayor. Y ahí responden una serie de ecuaciones para mantener, fíjense, este epsilon que está acá, 1 sobre 1 más e al cuadrado, que sería el epsilon al cuadrado, sería la ecuación que me define este tramo, y la otra es la que me define el otro tramo, la banda de rechazo. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de diseñar nuestras ecuaciones. De todo modo, acá vamos a encontrar muchísima matemática previa, pero solamente vamos a llegar a una fórmula final que no necesitamos deducirla nosotros después, sino que vamos a necesitar aplicarla. De hecho, muchas veces ni la vamos a aplicar, vamos a tratar de utilizar las bondades de esa fórmula para poder llegar a las conclusiones que nosotros necesitamos, ¿no? Hay muchas funciones de esta, pero vamos a trabajar con algunas. Hay una que se llama
aproximación en magnitud, paso de baja, así se llama la función. Es una función racional par, ya vamos a ver por qué. Y acá tenemos, si la función es h de j omega, ¿se acuerda que teníamos nosotros el módulo de j omega al cuadrado? Teníamos una serie de un numerador, tenemos un denominador, acá tenemos numerador, denominador, todo elevado al cuadrado, y vamos a tener una función p arriba y una función e abajo, donde la variable independiente, que era omega, está elevada al cuadrado. Entonces, pero esa función que es racional par, ¿por qué es racional par? Porque estaba elevada al cuadrado, entonces ahí se transforma en par, no va a tener la parte impar, como sea, con usted elevado a las 3, sí. Entonces ahí podemos poner ciertas condiciones, que serían estas dos, ahí con la flechita. Fíjense, debe aproximarse a 1 a la banda pasante. Al 1 sería a la que está arriba. Bueno, fíjense, yo la dibujo acá de nuevo. Entonces, entre 0, el omega, entre 0 y 1, si nosotros tenemos el 1 acá, el omega entre 0 y 1 tiene que aproximarse. O sea, si nosotros la banda pasante, a ver, voy a dibujar con otro color, verde. Bueno, supongamos que esto va a ser así. Entonces nosotros tenemos que lograr que esta banda pasante que está hasta este número, hasta el 1, se acerque mucho al 1, al máximo, para que sea para que se cumpla esa condición, ¿no es cierto? Y debe aproximarse a 0 en la banda de rechazo, que sería esta parte de acá. Acá tendrá que aproximarse a 0. Bueno, el 1 este también, acá era un 1. El 1 que nosotros vemos, eh, le ponemos un 1 genérico acá también, ¿se acuerdan? 1 y 1, en realidad 1 sería la amplitud máxima, que puede ser el valor que tengamos como amplitud de esa función. Acá es genérico, ¿no? Está como si fuera normalizado un número. 1 sería para la amplitud máxima y un 1 para la frecuencia de corte, ¿no? Bueno, la idea es que justamente nos acerquemos al 1, este tramito, y cuando en la banda de rechazo ahí sean los mínimos, la banda, perdón, pasante sea lo mínimo y la banda de rechazo tiende a 0. Son las dos condiciones que tiene que cumplir la función, en este caso la función racional par. Fíjense ahí, pongo escrito al fin de facilitar el tratamiento matemático, es conveniente introducir una función racional K de S. Y voy a llegar a esta función, que esa es la que uno termina utilizando, donde K se denomina una función característica. No importa que no entiendan ahora, de a poquito vamos a ir entendiendo cada una de estas funciones a medida que vamos introduciendo en este tema. Acá el problema que nosotros vamos a tener es que la función, para que se cumpla este requisito que se llama aproximación en magnitud, paso de baja, significa que se está aproximando a la magnitud máxima. Justo estaba aceptando. Lo más que se pueda. Para que eso suceda, se tiene que aplicar esta función. Para que esa función se llegue a lo máximo, esta es la función que va a tener que va a cumplir esa función característica. Que va a llegar al máximo 1 y la banda de paso va a ser, digamos, va a tener una atenuación mínima y la banda de rechazo va a ser 0. Ya vamos a ver a qué tipo de filtro corresponde. Después nos vamos a enterar que es un filtro de Bateman, pero ya vamos a ir viendo de a poquito. Bien, después resulta que hay una ecuación que se llama de Feld-Keller, que me aparece, fíjense, una ecuación muy parecida, pero la damos la vuelta y aparece el kj omega al cuadrado. Es como si yo hiciera el pasaje de término, y a eso se le llama la ecuación de Feld-Keller. O sea, yo lo que antes tenía como denominador, hago un pasaje de término donde despejo la variable k
K de J omega y me va a quedar esta ecuación. Y esa ecuación que le está llamando acá K, fíjense, K de, que era una ecuación característica, fíjense las cositas que me da y que podemos sacar acá. Yo lo que tenía, lo voy a dibujar acá al costado, voy a tener, en este caso que podríamos decir que es un filtro pasa alto, que va a tener esta siguiente forma. Entonces, un filtro pasa alto ideal va a tener esta forma. Uy, a ver, dibujado un poquito medio chueco, lo vamos a borrar un poquito y vamos a volver. Bueno, acá vamos a tener, la de verde es una función ideal. Con esta ecuación, ¿qué voy a conseguir? Que la banda de atenuación va a tener una cierta ecuación acá. Voy a ponerlo con otro color para que no para que se distinga. Va a tener una cierta atenuación, pero cuando suba, va a tener otra acá. Fíjense, y me va a dar ciertos, si ustedes pueden ver, me va a dar ciertas, eh, digamos que, ¿cómo se llama esto? Inestabilidades o, ay, no va a ser la palabra. Bueno, no es plano, no hay una planicidad como para decir acá es toda una línea recta y acá también esta parte. ¿Lo ven? Entonces, esta función que va a ser este K que acabamos de ver acá, que le hemos llamado a la función característica un KdS, acá esta función de Feldkeller me va a dar una ecuación que no voy a tener una planicidad en la banda de paso, la banda de rechazo, y en la banda de paso voy a tener una cierta inestabilidades o infinitos que no puedo tratar de lograr. Pero sería un filtro que podríamos decir que alarga, fíjense que este filtro es tan abrupto, esta parte, que podríamos decir que va cumpliendo un poquito de aproximarse a un filtro ideal. No va a ser un filtro ideal todavía, ya vamos a ir viendo. Si seguimos avanzando un poquito, el problema general de la aproximación paso de baja consiste en encontrar una función racional real. Volvemos después a esa constante K que tiene que ser igual a una función numerador sobre una función, perdón, la función numerador sobre una función denominador, en este caso f sobre n. Ahí tiene que cumplir alguna función. El f de s, o f de s, como quieran llamar, tenga las raíces en el eje j omega. ¿Eso qué significa? Que va a tener las raíces, tiene que estar acá, en j omega. O están en el centro, o son complejas conjugadas, ¿de acuerdo? Son las condiciones que tiene que cumplir el f de s, que está en el numerador. El denominador, que es n de s, tenga las raíces en el eje j omega en la banda de rechazo. A ver, voy a volver a dibujar esto. Voy a borrar. Fíjense, lo vamos a hacer de dos colores. Vamos a poner. Cuando yo dibujo acá, el f de s son, yo la verdad que he hecho las dos cosas simultáneas. El f de s son los ceros. Por lo tanto, debería estar ceros, o si no está acá, puede estar complejo conjugado. Bien, en el otro caso, las raíces del denominador acá también tendrían que estar sobre el eje j, pero como son polos, o puede estar en 0, que sería 1, o polos complejos conjugados. ¿Lo ven? Y después, cuando se hace la relación de la función numerador sobre la función denominador en función de j omega, el módulo tiene que ser menor que 1, o bien menor o igual que épsilon. Y ahí fíjense que la función entre omega y no tiene que, por supuesto el 0 va a ser el límite, ¿no? ¿Se acuerdan que no tenemos frecuencia 0? Acá se pone menor o igual que 0 y menor o igual que 1. O sea, la frecuencia omega para que estas condiciones va a estar entre 0 y 1. La cuarto, la función k, esta que nosotros hemos empezado, k de j omega, tiene que ser mayor o igual que lo que estaba planteado de entrada, lo volvemos para acá,
Vamos para acá. Y fíjense, tiene que ser igual, menor o igual que la tolerancia de rechazo, para que uno pueda decir que se cumple estas funciones. Acá, ¿ve? Dice mayor o igual a la parte de rechazo. Entonces, ahí la frecuencia, el módulo de la frecuencia omega tiene que ser mayor o igual a omega S, y omega S sería la frecuencia de armónica o de resonancia, como queramos llamarle, y después vamos a ir viendo. Todo esto es matemática pura, ¿no? Por ahí uno no le va a entender de entrada, vamos a ir viendo lentamente, de a poco, cada uno de estos elementos. Tampoco quiero que se enloquezca. Después aparece la aproximación máximamente plana. Entonces ahí aparece, ve, un filtro pasa abajo con magnitud máximamente plana, que la magnitud al cuadrado de la función de transferencia que sea 1 en omega igual a 0. Es decir, la transmisión ideal en continua, en DC. Y que todas las derivadas posibles del error de transmisión sean 0 en omega igual a 0. Y ahí de nuevo aparece que este valor K, que es un cociente de polinomio, que tiene todos los ceros de reflexión en origen. Fíjense que acá ya hemos cambiado un poquito la ecuación de ese K que teníamos hace rato. ¿Por qué? Porque este ya es máximamente plana. Y ahora va a aparecer otra función. Acá va a aparecer el orden n de la función del filtro pasa abajo. Voy a tener el h de j omega módulo al cuadrado y la función que yo la tenía hace rato, pero sacándola, desmenuzándola un poco, me va a tener este numerador j omega al cuadrado y abajo de nuevo vamos a tener el n más una variable a y un 2n. Ese n sería el orden del filtro. Fíjense que acá hemos puesto así: aproximación de Butterworth y aproximación de Chebyshev inversa. Esta ecuación se la utiliza para estos dos tipos de aproximaciones. Después voy viendo, no se hagan problema, voy viendo en qué consiste cada una. Bueno, no vamos a seguir con el debate porque si no se va a volver lo que sea. Acá ya estamos en 9 menos 5. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Yo sé que por ahí les va a resultar un poco complicado este tema, pero vamos a ir viendo ahora, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir viendo los diferentes tipos de aproximación. De tiro esta nomás. Aproximaciones de Butterworth. No sé cómo se pronuncia en inglés, pero sería algo así como Butterworth o Butterworth. Ustedes me dirán lo que saben en inglés. Ahí nosotros vamos a aparecer con la ecuación, que ya más o menos la teníamos, el h de j al cuadrado, y va a aparecer una epsilon al cuadrado. ¿Qué me da esa función? Fíjense el gráfico de esa función. Me da una planicidad bastante buena en el rango donde sería la banda que deja pasar frecuencia, o la banda que no atenúa, y me da un corte abrupto. Si yo tengo que ver los 3 decibeles, fíjense el corte abrupto que me va a dar acá en los 3 decibeles, como para que no tenga que ser tan plano. ¿Se acuerdan que iba a ser la otra función era así? Bueno, esto me da la posibilidad de la aproximación de Butterworth o los filtros de Butterworth. Esto puede ser así: filtros de orden 2, 3, 4, 5, siempre se van a hacer de orden impar, ¿no? De orden pares, que serían los más estables, si no se transforman en oscilador si son impares, pero existe. Entonces, yo voy a tener un filtro cuya planicidad en toda banda de paso va a ser buena, va a ser un corte abrupto, pero eso va a depender del orden de ese filtro. Ya vamos a ir viendo después. Este es el primer filtro que le presento. Todo esto yo también lo resuelvo con con el microcap, ¿no? Ahí vamos a poder ver algunos filtritos para que ustedes vean. En forma pasiva. Después vamos a ir viendo a ver cuáles son los filtros de Butterworth en forma activa. Pero bueno, por ahora vamos a parar ahí y vamos a continuar la próxima clase. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Vamos explorando. Yo sé que la matemática es muy difícil, pero ya le voy a pasar esto para que ustedes lo vayan analizando lentamente. No quiero avanzar porque si no después ya son las 9, me voy a quedar corto. Recording stopped. ¿Alguna preguntita, chicos? Ya lo dejo muerto.
Ya lo voy a Calculando los changos, profe. No, este tema es complicado porque No, es está la bueno. ecuación, pero ya cuando vamos viendo, van a ver los filtros, se va a dar cuenta que es muy fácil. La parte de la matemática es la que es engorrosa, no se hagan problema. Bueno, yo creo que ya van a empezar la otra clase, así que nos vemos el próximo viernes a las 8:30. Bueno, profe, ¿Mm? nos vemos.